En este video vamos a resolver ejercicios relacionados a los conceptos de base y dimensión de un espacio vectorial. Este concepto, el de base de un espacio vectorial, es quizás uno de los conceptos centrales de la teoría de espacios vectoriales y se sustenta en los conceptos estudiados previamente, ¿sí? Como por ejemplo de las combinaciones lineales. Entonces, antes de resolver los ejercicios, lo que vamos a hacer es dar la definición de base y dimensión de un espacio vectorial. Y la definición me dice lo siguiente: dado un espacio vectorial V de dimensión finita y un conjunto V formado por K vectores, V sub 1, V sub 2, V sub K, ¿sí? Incluido en el espacio vectorial V, decimos que el conjunto V es una base del espacio vectorial V si y solo si este conjunto V es linealmente independiente y V es un conjunto generador del espacio vectorial V, ¿sí? Entonces, si este conjunto cumple con estas dos condiciones, se dice que es una base del espacio vectorial. Ahora, ¿a qué llamamos dimensión? Bueno, se denomina dimensión al número de vectores que tiene una base de V. Es igual a la cantidad de elementos de una base de V. Algo, digamos, de tener en cuenta es lo siguiente, y es una propiedad, ¿sí? Me dice que todas las bases de un espacio vectorial tienen igual número de vectores. Nosotros sabemos que un espacio vectorial tiene infinitas bases, ¿sí? Entonces, todas ellas van a tener igual número de vectores. Bueno, vamos a el ejemplo que me dice que determine la base y la dimensión de. En este caso, inciso A, me dan este conjunto T. Y este conjunto T no es más que el subespacio generado por este conjunto de vectores que nosotros lo llamamos G, ¿sí? Entonces yo necesito determinar una base y una dimensión del subespacio generado T, generado por el conjunto G, formado por estos tres vectores. O si lo expresamos como cápsula lineal, ¿sí? Tenemos al subespacio generado por estos tres vectores, ¿sí? Entonces, fíjense acá, a mí me dan el subespacio, ¿sí? Y me lo definen de la siguiente manera, en función de sus generadores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar una base. Ahora, ¿qué me dice la definición de base? Un conjunto va a ser base si es linealmente independiente y si es generador. Y en este caso, este conjunto, G, ya es un conjunto generador. Faltaría mostrar, entonces ahí ya me dan un conjunto generador, ¿sí? De manera explícita. Faltaría mostrar que este conjunto generador es linealmente independiente. Entonces, si yo pruebo que ese conjunto lineal es linealmente independiente, ya estoy diciendo que G constituye una base del subespacio generado T, ¿sí? Entonces, puede suceder lo siguiente, porque nosotros no sabemos si este conjunto G está formado por vectores linealmente independientes. No lo sabemos, ¿sí? Entonces, si G fuese linealmente independiente, entonces G ya constituiría una base de T y su dimensión sería 3 porque está formado por tres vectores. Pero ¿qué pasa si G es linealmente dependiente? Si G es linealmente dependiente, ya no puedo decir que constituye una base porque no estaría cumpliendo con esta condición, ¿sí?, que debe cumplir para que un conjunto sea considerado base de un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo hacemos? A partir de un conjunto de vectores, ¿sí?,
determinar cuáles de esos vectores son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, supongamos acá, si G fuese linealmente dependiente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá vamos a acudir a un teorema importante que me dice que cualquier conjunto linealmente dependiente que sea generador de un espacio vectorial contiene una base de ese espacio. Entonces, si yo tengo un conjunto generador, ¿sí?, y ese conjunto generador es linealmente dependiente, yo puedo de ese conjunto extraer una base del espacio vectorial, ¿sí? Ahora, ¿cómo extraigo una base? Porque si este conjunto es linealmente dependiente, ¿sí?, yo necesito elegir cuáles de esos elementos, ¿sí?, de ese conjunto son linealmente independientes. Y para ello yo voy a acudir a el proceso de escalonamiento de Gauss, ¿sí? Entonces, por lo que vimos en los videos de sistemas lineales, yo sé que Gauss me elimina las filas linealmente dependientes, me las anula. Eso es lo que hace Gauss. Entonces, voy a aprovechar ese algoritmo, el algoritmo de Gauss, ¿sí?, el proceso de escalonamiento de Gauss, para eliminar los vectores que son linealmente dependientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a formar, ¿sí?, como lo hicimos en el video anterior, voy a formar, ¿sí?, una matriz cuya primer fila está formada por los elementos, ¿sí?, o las componentes del primer vector. La segunda fila está formada por las componentes del segundo vector y la tercera fila está formada por las componentes del tercer vector. Entonces, de esa manera formo esta matriz y la escalono, ¿sí? Entonces esto me va a quedar, si este es el pivot, copio la fila que contiene el pivot tal cual y bajo el pivot hago 0, ¿sí? Entonces empiezo a escalonar 1 menos 0, 1, 0 menos menos 1, 1, 1 menos 0, 1, menos 1, más 2, 1. Y sigo el proceso de escalonamiento. Este es mi nuevo pivot, ¿sí? Bajo el nuevo pivot hago 0, me queda 1 menos 1, 0. Fíjense acá que ocurrió lo siguiente, que Gauss me eliminó la tercera fila. Eso quiere decir que este vector, ¿sí?, esta tercera fila, ¿sí?, el vector 2, 1, menos 1, es dependiente de los otros dos, es múltiplo de los otros dos, ¿sí?, o proviene de la combinación de los otros dos. Fijémonos de lo siguiente. Si yo hago 1 más 1 me da 2, 0 más 1, 1, menos 1 más 0, menos 1. Entonces este vector, ¿sí?, proviene de la suma de estos dos. Es una combinación lineal de estos dos vectores, ¿sí? Por tanto, este vector es linealmente dependiente de estos dos. ¿Y qué es lo que hizo Gauss? Me lo eliminó. Me eliminó esa fila, la tercera fila, ¿sí? Entonces eso quiere decir que estos dos primeros vectores son linealmente independientes, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo extraer de este conjunto una base del espacio vectorial o subespacio T, ¿sí?, como dice esta proposición. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo extraigo una base de un conjunto generador? Bueno, aplico el escalonamiento de Gauss. Así de simple. Bueno, entonces, de esos tres vectores me quedo con los dos primeros y esos dos elementos me constituyen un conjunto, ¿sí?, que es la base de T. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 2. Por lo tanto, la dimensión de T es igual a 2. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Ahora vayamos a otro ejemplo. También se nos puede presentar lo siguiente. Me pueden dar el espacio vectorial o subespacio en función de una ecuación.
En este caso tengo una, pero puedo tener más de una ecuación que describa el espacio vectorial o subespacio, ¿sí? Entonces, acá me piden que encuentre base y dimensión de este conjunto, de ese subespacio, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar la base y luego la dimensión? Bueno, como vimos en el video anterior, ¿sí?, de conjunto generador, si yo tengo un conjunto que está dado en función de una ecuación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a expresar el conjunto genérico, ¿sí? Para hallar de esa manera el conjunto generador de S, ¿sí? Entonces voy a expresar voy a expresar el vector genérico en función de las variables libres, ¿sí? Entonces acá me dice, debemos hallar una base de S, por tanto debemos encontrar un conjunto de vectores de S que sea linealmente independiente y generador de S. Para hallar un conjunto generador de S, tomamos un vector genérico en función de las variables libres que elijamos, ¿sí? Eso lo hicimos en el video en el que hablamos de conjunto generador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si elegimos a X y a Z como variables libres, tenemos el siguiente vector genérico o solución general del conjunto, ¿sí? En este caso, yo estoy eligiendo a X y a Z como variables libres, entonces acá despejo Y. Si despejo Y, me va a quedar Y igual a 2X más Z, ¿sí? Entonces vengo acá y escribo la solución general, ¿sí? Tengo la terna genérica X y Z, ¿sí? Le escribo en función de la variable libre, de las variables libres. Entonces acá me queda X, queda como X porque es variable libre. En el lugar de Y coloco 2X más Z. Y en el lugar de Z, Z nomás porque es variable libre. Entonces disocio este vector como suma de vectores, una en función de la variable libre X y la otra terna en función de la variable libre Z. Entonces, aplico definición de producto de un escalar por un vector y expreso estos dos vectores de la siguiente manera. Ahora, fíjense que yo a este elemento lo he expresado, ¿sí?, como suma de dos vectores. Estoy diciendo acá, este vector es combinación lineal de estos dos vectores. Y por definición de combinación lineal o conjunto también generador, puedo decir que los vectores 1, 2, 0 y 0, 1, 1 constituyen el conjunto generador del subespacio S. Y eso es por definición de conjunto generador, ¿sí? Entonces, estos dos vectores, este y este, me generan a cualquier elemento del conjunto S, ¿sí? Descrito también así en función de sus variables libres. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, procediendo de esta manera, eligiendo las variables libres, tomando la ecuación del subespacio, ¿sí?, despejando una de las variables en función de las otras y expresando el vector genérico, puedo encontrar los vectores generadores de los elementos de ese subespacio, ¿sí? Entonces concluimos que G es el conjunto generador. Pero G es el conjunto generador. Ahora yo quiero saber si ese conjunto es linealmente independiente. Y si ese conjunto es linealmente independiente, ya va a constituir una base del subespacio S. Entonces, ¿cómo probamos si ese conjunto es linealmente independiente? Bueno, o dependiente. Lo que hacemos es lo siguiente. Lo colocamos en filas y formamos una matriz, ¿sí? Y aplico el escalonamiento de Gauss. Esa es una forma. Pero yo acá en este ejemplo voy a proceder de otra manera, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar dos teoremas, ¿sí? Hay un teorema que me dice, la dimensión del subespacio es el número de variables libres de la solución general de su ecuación. Entonces, eso quiere decir que
puedo venir acá, esta es la solución general. En función de cuántas variables libres lo expresé? En función de 2 variables libres. Por lo tanto, la dimensión de S es igual a 2. O bien, también puedo averiguar la dimensión, de acuerdo a ese teorema, mirando esta ecuación y viendo cuántas variables libres tiene. Si yo tengo una ecuación, 3 incógnitas, 2 variables libres. ¿Sí? Entonces, sé de antemano, por este teorema, cuál es la dimensión del espacio vectorial o subespacio S. Ya lo sé de antemano. ¿Sí? Ahora, voy a utilizar otro teorema para finalmente, ¿sí?, determinar si G es linealmente independiente o no. Este teorema me dice, dado un conjunto G, incluido en el espacio vectorial B, y la dimensión de B igual a n, entonces, si G es conjunto generador, eso es equivalente a decir que G es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, lo apliquemos a este ejemplo. Entonces, acá decimos, por este teorema podemos decir que el conjunto G es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque, fíjense que, ¿qué dimensión tiene S? La dimensión de S es igual a 2. Cumple la hipótesis del teorema. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene G? G tiene 2 elementos. Y al ser generador, ya es linealmente independiente. Entonces, G es un subconjunto del subespacio S. S tiene dimensión 2. G tiene 2 elementos. G es generador. Entonces, ya puedo decir que G es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, este teorema me permite justificar que el G que nosotros obtuvimos de este subespacio dado en función de su ecuación es linealmente independiente, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, ya puedo decir que el conjunto G constituye una base de S. ¿Cuántos elementos tiene la base de S? 2. Ya lo habíamos concluido por el teorema anterior, ¿sí? Entonces tenemos 2 formas de determinar que un conjunto generador es dependiente o independiente, ¿sí? Una es utilizar el algoritmo de Gauss, ¿sí? Si yo utilizo el algoritmo de Gauss, ya puedo determinar qué vectores del conjunto generador son linealmente independientes, ¿sí? Ahora, yo puedo determinar si este conjunto generador es linealmente independiente o no utilizando este teorema. Obviamente este teorema, antes de utilizar este teorema, utilizo este otro para averiguar la dimensión del espacio vectorial o subespacio, ¿sí? Bueno, acá, observaciones, la base de un espacio vectorial no es única, y eso lo dije en un principio, ¿sí? Entonces, ¿cuántas bases tiene un espacio vectorial? Infinitas bases, porque un espacio vectorial tiene infinitos generadores, ¿sí? Ahora, ¿cuántos elementos puede tener un conjunto generador? Infinitos elementos, ¿sí? ¿El número de elementos de un conjunto generador de un espacio vectorial es el mismo siempre? No. Pero el número de elementos de una base, que es generador también, va a tener, todas las bases van a tener igual número de elementos, ¿sí? Eso cumple una base. Entonces, un espacio vectorial tiene infinitos generadores, ¿sí? Y ese conjunto no tiene por qué tener, ese conjunto de generadores, igual cantidad de elementos. En cambio, una base o las bases de un espacio vectorial siempre van a tener igual número de elementos, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer una base de un espacio vectorial? Pues, si conocemos una base de un espacio vectorial, todo vector del mismo puede ser expresado a partir de esa base de manera única, ¿sí? Y eso ya se sabe. ¿Por qué? Porque la base es linealmente independiente, ¿sí? Y algo muy importante para el video que viene es que toda base me determina
un sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, la base canónica 1, 0, 0, 1 me determina el sistema de referencia, ¿sí? Perpendicular a los ejes coordenados que llamamos X, Y. ¿Sí? Bueno, eso es todo.